gracias por la oportunidad para hablar y presentar un mensaje de Dios. Esta mañana solo tengo 25 claves en mi sermón. No, es un chiste. Esta mañana vamos a estar en Mateo 9, versículo 35. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es una iglesia? ¿En qué pensás cuando digo esta palabra? ¿Qué imaginas? ¿Es una iglesia un edificio? ¿Un catedral o basílica? Algo como la Sagrada Familia, la Basílica de San Pedro o la Catedral Municipal. Mucha gente cree que la iglesia solo es un edificio, un lugar al que vas cuando necesitas algo de Dios. ¿Es una iglesia una institución? ¿Una organización que opera como una empresa grande? ¿Necesita nuestro dinero para pagarle a sus sacerdotes y mantener una basílica gigante? ¿O es una iglesia como un club social y nada más? ¿Dónde vas para encontrarte con tus amigos? Un lugar lleno con otras personas parecidas a nosotros. ¿Qué es una iglesia? Muchas veces esta frase es mal entendida. O quizás crees que la iglesia sea algo más. La iglesia es un hospital, un lugar donde personas con dolor, problemas o con enfermedades físico o mental pueden encontrar la paz verdadera y la esperanza. O tal vez la iglesia es una fortaleza contra el mundo, un bastión que nos protegerá de toda maldad. ¿Qué es una iglesia? Estas descripciones nos acercan más al entendimiento de lo que es la iglesia. Pero debemos tratar de ver la iglesia como Dios la ve. Hay muchas imágenes de la iglesia en la Biblia. La familia de Dios, porque somos hijos de Dios. Un otro, el templo del Espíritu Santo. La novia de Cristo, el nuevo Israel y la nueva Jerusalén. Un grupo de santos, seguidores del camino, y hay otros. ¿Qué es una iglesia? Esto es muy importante, porque nuestro entendimiento de la iglesia determina en lo que se va a convertir. Nuestra comprensión de la iglesia crea nuestra visión del mundo y nuestra misión. Pablo tiene un entendimiento único de la iglesia. Muchas veces en sus cartas, en Efesios, Colosenses y 1 Corintios y otros, Pablo refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Como cristianos somos el cuerpo de Cristo. Tenemos muchos dones, muchos talentos, muchas diferencias en vida, diferentes pasados, etc. Pero ya somos una parte de su cuerpo, la iglesia. Somos el cuerpo de Jesús, llamado y enviado. Llamado y enviado a enseñar, bendecir y ayudar al mundo. En el libro de los Hechos, Lucas comienza con un pensamiento muy profundo. Lucas dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer
y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Escuchen a la frase del principio. En mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El libro de Lucas es la historia del principio del trabajo de Jesús, el comienzo de su misión. Cuando Jesús habló de su misión, dijo, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, pero para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Marcos 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 19. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10. Cuando Jesús enseñó en la sinagoga de Nazaret, leyó del manuscrito de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esta lectura se encuentra en Isaías 61, versículos 1 y 2. El erudito bíblico N.T. Wright declara que cuando los judíos escuchaban una lectura de la Biblia de los rabinos, pensaban en todo el contexto del pasaje del Antiguo Testamento. Los judíos tenían por costumbre memorizar porciones grandes de Escritura y para así recordarlas durante toda su vida. Y el contexto de este pasaje es muy importante. Luego continúa en versículo 2. Y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desánimo. Se refería a la época del Mesías, cuando todas las maldades en el mundo serían enfrentadas. El dolor, la bondad de Dios. Cuando todas las maldades en el mundo serían enfrentadas, la bondad de Dios. El Mesías daría consuelo a los dolientes, cambiaría las vidas de la gente con problemas y tristezas, convertiría el luto en alegría y mostraría la gloria de Dios a la gente. Vino Jesús con una misión, a buscar y encontrar a los perdidos, a destruir el poder de la muerte y de la Satanás, a darnos la vida verdadera y a redimir a los pecadores. Jesús vino para que pudiéramos obtener una relación con Dios, para que el mundo perdido pudiera conocer a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Lucas empieza el libro de los Hechos con la frase: en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Casi todos los eruditos declaran que los Hechos es la continuación del trabajo de Jesús, la continuación por medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo en el mundo.
Sin embargo, la misión que empezó Jesús aún no ha sido cumplida. Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y Lucas nos dice que la iglesia continuó su misión en el mundo. Trabajamos para continuar y cumplir esta tarea. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una familia de creyentes, pecadores salvados por la sangre de Jesús y creados para ser el cuerpo de Cristo. Fuimos salvos y deberíamos buscar y ayudar a los demás. Deberíamos amarlos en el nombre de Cristo, servirlos para la gloria de Dios y hacerlos discípulos por medio de la enseñanza y el bautismo. En esencia, la iglesia es el cuerpo de Cristo en el mundo y nuestra misión es compartir la buena noticia de Dios a través de nuestras palabras y acciones. A veces somos un hospital para la gente adolorida. Otras veces somos una fortaleza contra ataques de Satanás. Sí, la iglesia es un grupo donde puedes ser animado y amado, pero somos llamados a ser el cuerpo de Cristo en nuestro mundo. Esta es la misión del cuerpo de Cristo. Nuestra iglesia logra realizar esto en gran manera. Caballito es una bendición a la gente de este barrio y para la comunidad. Pero siempre podemos mejorar. ¿Cómo podemos crecer en esta misión? ¿Cómo podemos servir mejor al mundo en el nombre de Cristo? ¿Cómo nos acercamos al corazón de Dios? ¿Cómo podemos ser el cuerpo de Cristo en este barrio? Creo que la historia en Mateo 9 nos puede dar algunas ideas. Leamos Mateo 9, 35 hasta 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús ha viajado a través de toda la región. Él enseñó a las sinagogas hablando sobre el reino de Dios. Jesús quiso cambiar las vidas de la multitud. Él sanó y curó. Él estaba realizando la profecía de Isaías 61, dando esperanza física y espiritual a la gente. Mateo nos dice que Jesús vio a la gente y tuvo compasión. Y creo que esta es la primera clave. Si queremos ser el cuerpo de Cristo, debemos ver a la gente con los ojos de Cristo. Debemos cambiar nuestra visión. ¿Qué ven cuando miran al mundo? Cuando vemos a los mendigos o la gente que vive en la calle, ¿qué pensamos? Cuando encontramos a los pobres, ¿qué hacemos? ¿Juzgamos a la gente por su ropa o su apariencia? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? Debemos ver a la gente con los ojos de Cristo. Debemos darnos cuenta de que todas las personas son iguales, porque todo el mundo necesita al Señor. Cada persona necesita un Salvador.
Dios nos ama de igual manera, sin límites. Y este dato debería cambiar la manera en la cual consideramos a la gente. Debemos considerarlos como Jesús los consideró. Nuestro mundo está lleno de problemas y dolor. Hay mucha gente sin esperanza ni sueños. Hay muchas familias con dolor oculto o secretos. A muchos niños les falta un padre o una madre para influir más en sus vidas. Muchas personas se sienten solas y simplemente necesitan a alguien que las ame y las quiera. Nuestro mundo está lleno de problemas y adversidades. Debemos considerarlos con los ojos de Cristo. Estas personas están agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Pero pueden tener la esperanza por medio de Jesús. Jesús se refiere a la gente como una cosecha. Estas personas acatarían si les habláramos del amor y de la salvación de Cristo. La cosecha es abundante. Cuando la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, vive y ama como Cristo, la cosecha es abundante. La segunda clave es, debemos cambiar la manera en que oramos. Cuando Jesús vio a la gente, les dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su campo. Jesús nos manda que cambiemos nuestras oraciones. ¿Por qué tipo de cosas oras? Típicamente, oro para las cosas de mi vida. Empiezo con adoración de Dios y le doy las gracias a Dios. Después, hablo de todas las cosas que quiero en mi vida, mis deseos, las súplicas por mi familia, mis amigos y los demás. Y después, me duermo. Esta es mi oración. Y esta es la oración de mucha gente. Pero Jesús nos manda que oremos oraciones más grandes. Debemos unirnos con Dios en sus deseos para el mundo. También nuestras oraciones deben ser como las oraciones de Jesús, reflejando los deseos de Dios. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesús manda que le pidamos a Dios sobre los obreros de la cosecha. Pero la palabra pedir no es la mejor traducción de este mandamiento. En griego, la palabra tiene más poder, más fuerza. Significa rogar o suplicar. En Reina Valera dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ruéguenle, por tanto, al Señor. Por favor, Dios, envía a los campos tus obreros. Dales a ellos tu corazón, tu visión y tus deseos. Debemos rogar a Dios como un niño en el supermercado que quiere un dulce. Pero Jesús nos manda que roguemos por las cosas que queremos. No solo nos pide que roguemos por las cosas buenas o bendiciones por los demás. Deberíamos rogarle a Dios
por más obreros y por el trabajo en su cosecha. Jesús se lo dice a sus discípulos. Él dice que veamos a la gente con los ojos de Dios, que compartamos de su visión. Manda que cambiemos nuestras oraciones, pero Jesús también pide que cambiemos nuestros planes en la vida. Debemos cambiar nuestros planes de nuestras vidas. La próxima historia es muy interesante. En Mateo, la próxima historia, debemos practicar la misión de Dios. Jesús llamó a sus discípulos y les dio una misión. Creo que esta historia nos da un entendimiento de nuestra misión. Leamos Mateo 10. Vamos a empezar en el versículo 1. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Y Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Este es el primer momento en todas las historias de Jesús y sus discípulos. El primer momento en que los 12 fueron llamados los apóstoles. Un apóstol es una persona que es enviada con una misión. Una misión del rey, una misión del gobierno o una misión de Dios. Después de que Jesús cambiará la visión y las oraciones de los discípulos, estaban listos para ser enviados. También esto es verdad para nosotros. Cuando empezamos a orar y rogarle a Dios por obreros, quizás Dios nos revelará que Él quiere enviarnos a nosotros. Jesús nos llama que hagamos lo mismo. Debemos cambiar nuestra visión de la gente. Debemos cambiar nuestras oraciones. Y debemos estar dispuestos a cambiar nuestros planes por los planes de Dios. En Mateo 28, versículo 19, nos manda que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Dios quiere salvar a todo el mundo y opta enviarnos para realizar esta meta. Dios nos pide que cambiemos nuestra visión, nuestras oraciones y nuestros planes. ¿Por qué? Porque el mundo necesita conocer al Salvador, su buen pastor, y debemos compartir esta verdad con toda la gente. ¿Cómo podemos hacer esto en nuestras vidas? Busquen las oportunidades que están en tu vida, en sus vidas. Hay mucha gente en tu edificio, en tu trabajo, entre tus amigos o tu familia que necesita conocer a Dios. O pueden participar en compasión este sábado. Pero como miembros del cuerpo de Cristo, debemos vivir nuestras vidas y compartir el reino de Dios en nuestro mundo. Hay una historia que me gusta mucho.
Es la historia de William Borden. William Borden nació en una familia rica en los Estados Unidos. Tenían muchas riquezas. Él estaba el heredero de una empresa grande. Después de su secundaria, su familia lo envió en un viaje de todo el mundo. Durante su viaje, descubrió que el mundo se perdió y necesitaba al Salvador. Escribió a su familia: quiero ser un misionero. Su familia odiaba la idea y no quería apoyarla. Borden escribió en su Biblia: sin reservas. Cuando volvió a los Estados Unidos, comenzó a estudiar en Yale Universidad. Durante su época en Yale, más del 75% de los estudiantes estaban miembros en grupos de oración. Hay ningunos estudiantes antes, pero después, 75%. Después de recibir su título, tenía muchas ofertas de empleo, pero quería continuar con sus sueños. Borden escribió en su Biblia: sin retiradas. Borden continuaba sus estudios en el seminario de Princeton. Decidió ir a China y evangelizar a los musulmanes. Sin embargo, quería aprender el idioma árabe en Egipto. Cuando llegó, él se contrajo la meningitis y murió en un mes. Cuando sus padres recibieron su Biblia, hallaron un mensaje final. Abajo, sin reservas y sin retiradas, Borden ha escrito: sin remordimientos. Necesitamos cambiar nuestras vidas por la visión y la misión de Dios. Que vivamos sin reservas, sin retiradas y sin remordimientos por la buena